en el mundo, Jesús dijo, mira, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción, pero confiad, porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo. ¿Están conmigo o no? Amén. Entonces presta mucha atención. Si tú estás pasando por adversidad, tú estás pasando por angustia, tú estás pasando por dolor, Dios quiere que tú sepas que tú puedes clamar a Él y Él te oye. Amén. Dios, Él está con sus oídos atentos para ti. Ahí sí pueden llevar a los niños atrás mientras están llorando. Yo no puedo competir con un bebé. Ellos son mucho más lindos que yo y siempre toman más la atención. Amén. Pero tienen libertad para poder estar aquí. Presta mucha atención. ¿Cuál es el problema de la mayoría de personas? Que ellos no saben si Dios los va a escuchar. ¿Es verdad o no? ¿Por qué tú muchas veces ni siquiera te levantas para orar? Porque tú no sabes si Dios te va a escuchar. O peor aún, tú no sabes si Dios va a traer la lista de todas las cosas equivocadas que tú has hecho. Pero para eso tú tienes que recordarte que ahora tú fuiste justificado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tú no llegas delante de Dios solo. Cuando Dios te ve, Dios no te ve en tus acciones. Dios no te ve en tu comportamiento. Existe solamente una cosa que Dios no puede hacer. ¿Cuántos saben? Yo ya he dicho esto acá antes. ¿Quién sabe? Pregúntale a tu hermano, ¿cuál es la única cosa que Dios no puede hacer? ¿Sabes o no? ¿Cuál es la única cosa que Dios no puede hacer? ¿Sabes qué es lo único que Dios no puede hacer? Dios no puede ver a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios te mira a ti y tú estás en Cristo Jesús, puedes colocar 1 Corintios 1:30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que cuando Dios te ve a ti, aun cuando tú llegas en medio de Él con miedo, tú llegas delante de Él con tus imperfecciones, tú llegas delante de Él con tus pecados, tú llegas delante de Él con tus fallas. Dios, cuando te ve a ti y tú llegas delante de Él en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen esto o no? Amén. Repite conmigo, yo estoy en Cristo Jesús. Puedes decirlo con ganas, yo estoy en Cristo Jesús. Para que la selección clasifique, todo el mundo grita. Yo te digo acá que tú estás en Cristo Jesús y cuesta sacar un aplauso, ¿no? Un gloria a Dios. ¿Por qué será? Repite conmigo, yo estoy en Cristo Jesús. Así que todas las veces que tú te presentas delante de Él, llega con completa confianza de que Él te va a escuchar. Amén. ¿Por qué la palabra de Dios dice que aún nosotros esta vida es pasajera? ¿Por qué la Biblia nos da esperanza aún enfrente de la muerte? ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús venció la muerte. Amén. Y ahora nosotros no necesitamos tener más temor de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Ese es uno de los versículos favoritos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y acá dice, el cual os ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación. Anote esta palabra, justificación. Y vamos a volver a Salmos 34. ¿Por qué justificación es importante? Tú vas a entender. En el Antiguo Testamento solamente era bendecido la persona que era declarado, ¿qué cosa? Justo. ¿Y qué es ser declarado justo? Es ser declarado sin deuda, sin pecado, sin falla. Amén. Y yo te expliqué la semana pasada que si tú pecabas, tú no llevabas a tu esposa a ser sacrificada. Tú no llevabas a tu suegra, ¿no? ¿Quién tú llevabas? Al cordero. Este lado me está ayudando más. ¿A quién llevabas para ser sacrificado? Al cordero. ¿Y quién representa el cordero? Cristo Jesús. Entonces, cuando tú llegabas delante de la presencia del sumo sacerdote, él examinaba al cordero
Y cuando él veía que el cordero era perfecto, él decía, ok, ahora puedes matar al cordero y tú vas y puedes esperar un año de bendición. Trayendo para nuestros días, pastor, ¿qué está hablando? Tú puedes esperar entrar a la universidad. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un Dios que te ve completamente justificado. Tú puedes esperar conseguir un trabajo muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ve completamente bendecido. Tú puedes esperar tener esperanza aún en medio del dolor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús no te deja. Él está contigo. Él te dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. Aún en medio de esta crisis y de esta pandemia, Dios te puede decir, tranquilo, tú puedes esperar cosas buenas. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Pastor, ¿y cómo hago en medio del dolor? Yo he perdido mi trabajo. Esta pandemia me ha hecho perder un empleo, me ha hecho perder un ser querido, me ha hecho despedirme de alguien que yo amaba mucho. ¿Cómo yo puedo pasar por medio de esa tormenta? Quiero que tú abras tu Biblia en Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4:15, ¿están? La palabra dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin, ¿qué cosa? Pecado. Aquí el texto está diciendo, no tenemos un sumo sacerdote. Tengo que explicarte. Jesucristo hoy es nuestro sumo sacerdote. Pastor, ¿qué es el sumo sacerdote? Yo he llegado hoy día en la célula, usted ya me está hablando de la sangre de Cristo, ahora el sumo sacerdote. ¿Qué es todo esto? El sumo sacerdote era aquel que representaba al pueblo de Israel delante de Dios. ¿Ok? Nunca confundas un profeta. El profeta viene de parte de Dios para el pueblo. Pero el sumo sacerdote viene de parte del pueblo para Dios. ¿Están entendiendo o no? Ahí está la diferencia. Cuando un profeta viene y habla y dice, ¿sabes qué? Tengo una palabra de Dios para ti. Tú vas a caer enfermo. Tú puedes decir, esa palabra no es de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él mismo llevó mis enfermedades. Entonces yo no acepto esta palabra. Amén. Y muchos profetas en los años pasados empezó a tener este círculo de que se levantaba un profeta ahí y decía algo sobre tu vida y contaba los pecados, pero eso de acá no tenía fundamento bíblico. Entonces repite, toda profecía tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Así que todos nosotros podemos ser potencialmente, ¿qué cosa? Profetas. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Entonces tú puedes mirar a tu hermano y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que esta semana tú vas a ser bendecido en tu trabajo. ¿Puedes decir eso? Dile, esta semana tú vas a ser bendecido en tu trabajo. Ahí él te va a preguntar, ¿pero cómo sabes? Porque la palabra de Dios dice que las bendiciones me alcanzarán. Bendito al entrar, bendito al salir. Bendito el fruto de tu vientre. Tú puedes decirle a una mujer que está embarazada, mira, bendito es el fruto de tu vientre. Benditos son tus hijos. ¿Estás entendiendo o no? Ninguna profecía puede venir para condenarte, acusarte o culparte, porque ahora tú estás en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, volviendo, el sumo sacerdote, él era quien representaba a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel era representado por el sumo sacerdote. Así que si el sumo sacerdote era bueno, todo el pueblo era bendecido. Pero si todo el pueblo era bueno y el sumo sacerdote era un pecador, ¿qué sucedía con el pueblo? Le iba mal. No conseguían multiplicar. No conseguían tener bendición en sus vidas cotidianas. ¿Estás entendiendo? Y ahí entra este texto que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Esta palabra tentado tú puedes escribir al lado, es probado, ¿ok? No me da tiempo de explicarte, pero Jesús no fue tentado igual que nosotros con nuestra concupiscencia de pecado. Él fue probado, puesto a prueba en todas las áreas igual que nosotros. Amén. ¿Por qué Él fue probado? Porque Él puede entender lo que tú estás pasando. Y hay muchas personas, yo pasé por una pérdida hace poco,
Y muchas personas dicen, no, tranquilo, eso va a pasar. Pero la persona que no ha pasado por algo así, ella puede darte buenas palabras, pero ¿será que ella puede entenderte? ¿Sí o no? No puede entender. Solo puede entender quien ha pasado. Amén. ¿Es verdad o no? Hay personas que dicen, ¿cómo se llama? No, eso de tener miedo de viajar de avión, eso es tontería. Eso es tontería. Y tú le preguntas, ¿has viajado alguna vez? No, nunca. Entonces, solamente la persona que ha pasado por eso ya puede entender. ¿Ok? Y aquí la palabra de Dios está diciendo que Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, Él entiende cada una de nuestras pruebas. Él está contigo en cada una de tus debilidades. Él pasa contigo cada uno de tus dolores. Pero ¿qué es lo que el enemigo más intenta crear en tu cabeza? Es decirte, tú estás solo. Dios se ha olvidado de ti. ¿Por qué está permitiendo que tú pases por eso? Él no es todopoderoso, Él no es omnipotente, Él no es omnisciente. ¿Por qué Él permitió? Y siempre el enemigo va a intentar ir en contra de la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Dios, como es bueno, cuando Él creó al hombre, Él colocó el árbol. ¿Cuántos árboles había en el jardín? ¿Quiénes se acuerdan? ¿2? No, habían bastantes más. Habían 2 que eran mencionados, ¿no? El árbol de la vida y el árbol de la... Este lado aquí está medio dormido. ¿El árbol de qué? Del conocimiento, del bien y del mal. ¿Qué sucede? ¿Alguna vez has hecho la pregunta, ¿por qué Dios? ¿No? Esa es una pregunta ahí los seminaristas saben, los que fueron a Brasil. ¿Por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, colocó el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal? ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Porque tú no puedes ser alguien que tú amas y quieres dar libertad si la persona no tiene poder de decisión. Las esposas van a saber lo que estoy hablando acá. ¿Tú quieres a un hombre que está contigo porque no tiene ninguna alternativa más? Ay, sí, pastor, me encantaría. ¿No? No. ¿Es verdad o no? O tú, hombre, ¿no? Aunque los hombres, hay algunos, ¿no? Que, pastor, lo que venga, ¿no? Aunque no pueda ver, Dios está obrando. Presta atención, Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sabes por qué? Porque Él quería dar libertad. Él no quiso crear robots. ¿Ok? Todo lo que sucede en esta tierra es resultado del pecado de un solo hombre. Amén. Así que en medio del dolor, ¿qué es lo que Dios desea que tú sepas? Que Él siente lo que tú sientes. Él está pasando lo que tú estás pasando. Y acá viene una demostración extraordinaria. El pueblo de Israel estaba siendo maltratado por los egipcios. Ellos estaban trabajando como esclavos. Ellos estaban viviendo un infierno. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y Moisés estaba solo en el desierto. Y ahí Dios se aparece a Moisés, ¿dónde? Como fuego en una zarza. Porque Dios quería demostrarle a Moisés que así como el pueblo estaba sufriendo un infierno, Dios estaba sufriendo con ellos. Por eso Él se aparece como un fuego. Porque Él pasa lo que tú pasas. Él puede compadecerse. Pero Él es diferente de las personas. Hay personas que dicen, ay, lo siento mucho por lo que ha pasado. Y eso es bueno, es digno. Pero Él no solamente se compadece, Él dice, yo tengo el camino para sacarte de ese dolor. Yo tengo el camino para quitarte de esa angustia. Yo tengo el camino para que tú puedas volver a soñar nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aún en medio de la adversidad, Dios quiere que tú sepas que Él está contigo. Y Él nunca, nunca te abandona. Él fue probado en todas las cosas. ¿En qué cosas has sido probado últimamente? ¿Qué cosas has perdido? ¿O cómo te estás comportando en medio del dolor? Hay algunos que cuando empiezan a pasar por dolor, culpan a los demás. Es la culpa de fulano, de Beltrano.
Hay algunos que colocan la culpa en todos menos en sí. Hay otros que se ponen la culpa a sí mismo. Dios, Él quiere que tú sepas que independiente de lo que estás pasando, Él quiere que tú quites los ojos de las circunstancias y coloques los ojos en Cristo Jesús. Y mira lo que dice Hebreos, ahora capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Amén. Hebreos 7, 22 al 25. Aquí está hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. La palabra dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían, ¿qué cosa? Continuar. Mas repite conmigo, por cuanto permanece por un poco de tiempo. Por cuanto permanece para siempre, tiene ¿qué cosa? Un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Presta mucha atención hasta ahí. La palabra aquí está explicando que el pueblo de Israel siempre vivía sin saber lo que iba a pasar con la nación. Es como la crisis política que nosotros estamos teniendo. Colocan un presidente, sale el presidente. Y después dicen, no, de acá es el que va a solucionar nuestros problemas. Ahí lo ponen y no pasa nada. Ahí ahora es otro quien va a solucionar. Y siempre está en esa. La única diferencia era que antes el pueblo de Israel colocaban un sacerdote que era íntegro delante de Dios, que hacía los rituales, que se presentaba sin pecado. Él tenía que hacer todos los rituales de la purificación para ofrecer los sacrificios. Ahí, si el sacerdote era bueno, entonces toda la nación podía esperar ¿qué cosa? Prosperidad, podía esperar bendición, podía esperar salud. Pero ellos siempre tenían incertidumbre. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes eran hombres y morían. Entonces tú ya veías ahí al viejo Albertito, el sumo sacerdote Albertito, con 88 años, y tú ya te preocupabas, ¿quién va a ser el próximo? Y ahí, ¿quién era el próximo? Era otro ahí, uno medio vida chueca, y tú ya decías, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no importaba cuán bien tú hicieras, si el sumo sacerdote era rechazado, toda la nación de Israel era rechazada delante de Dios. ¿Cuántos están felices de que ahora estamos bajo un nuevo pacto? Amén. Ahora, por eso dice en el versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Repite conmigo, mejor pacto. Hoy yo estoy bajo un mejor pacto. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy bajo el sacerdocio de Cristo Jesús. Y en el sacerdocio de Cristo Jesús yo tengo una esperanza completa, porque yo puedo llegar confiadamente al trono de gracia y saber que soy acepto delante de Dios, independiente de mis fallas y de mis pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es acepto. ¿Estás entendiendo o no? Amén. Así que tú puedes esperar cosas buenas, ¿sí o no? Tú puedes esperar un matrimonio bendecido, ¿sí o no? Ahora, las personas que no conocen esto son las que siempre viven una vida derrotada. ¿Por qué? Porque siempre están esperando cosas malas. Están esperando confiado en lo que ellos hacen. Pastor, ¿eso quiere decir que no tengo que actuar bien? No, por el contrario. Cuanto más tú te llenas de condenación, más tú empiezas a condenar a los demás. Los matrimonios que más tienen problemas son aquellos que el hombre se llena de condenación y empieza a desquitarse con su mujer, con sus hijos. Y ahí empieza esa bola de nieve. Cuanto más tú te llenas de amor, ¿qué es lo que tú vas a dar? Amor. Cuanto más tú te llenas de bendición, más tú vas a dar ¿qué cosa? Bendición. Así que si alguien llega delante de ti acusándote, culpándote o molestándote, recuerda, la persona está dando lo que ella está llena. Amén. Por eso Dios quiere que tú te llenes ¿de qué? De su palabra. Ahora presta atención, estamos hablando acá del dolor. ¿Cuál es el ancla de nuestra vida? Es saber que
primero lo que hemos hablado, Él no te deja en medio del dolor. Amén. Él está contigo. El pueblo de Israel sufriendo como un infierno, Él se presenta en una zarza y levanta un libertador. Y Dios hoy va a libertarte de toda angustia. Mira lo que dice el versículo 24 y 25 de Hebreos. Hebreos 7, 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, ¿qué cosa? Perpetuamente. Repite conmigo, mi salvación es eterna, porque no depende de mí, depende de Cristo Jesús. Dile a tu hermano, tu salvación es eterna. Amén. Hay muchas personas que creen que ellas pueden perder su salvación, o que sus seres queridos tal vez perdieron la salvación por algo errado que hicieron. No, la palabra de Dios está diciendo, Él permanece para siempre y puede también, ¿qué cosa? Salvar perpetuamente. Amén. Repite, mi salvación es eterna. Pero acá hay dos líneas, pastor. Hay una línea que agarra esto para decir, mi salvación es eterna. Entonces nos vamos de juerga. Amén. Vamos a tomar, vamos a salir, ¿no? ¿Quién va a pagar las chelas? Hay una línea que quiere agarrar esto para libertinaje, pero recuerda, Cristo nos libertó, pero no para ¿qué cosa? No para servir a la carne. Amén. Entonces, esta línea son de aquellos que dudo mucho que han nacido de nuevo, porque aquel que es nacido de Dios no le gusta vivir en la práctica del pecado. Amén. Todo aquel que ha nacido de Dios vence el mundo. ¿Y cómo? Por intermedio de la fe. Ay, pastor, pero yo tengo este vicio que no estoy consiguiendo tener victoria sobre él. Tranquilo, ninguna condenación hay más para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si solo el hecho de que tú no te gusta caer en eso es una confirmación de que el Espíritu Santo está en ti. Amén. Por eso tú no tienes placer en esa vida. ¿Están entendiendo o no? Amén. Ahora, nosotros tenemos esta esperanza de que Él puede salvar perpetuamente. Y esta palabra salvación, ya te la he explicado, es salvación del infierno, es salvación de la enfermedad, es salvación de la muerte, del dolor, es salvación de la escasez. Amén. Ahora presta atención, parte final, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Qué cosa Jesús hace? Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Amén. ¿Cuántos han pasado una etapa de su vida que no han conseguido orar? Son muy santos los hermanos, ¿no? ¿Qué hacemos, Alex? ¿Es discipulados redimidos o no? ¿No? ¿Cuántos ya han pasado por una situación adversa que ni siquiera han conseguido orar? Levanten la mano. ¿Sabes? Si no has pasado, no quiero ser un profeta del diablo, pero en algún momento tú vas a pasar por una situación así. Y Dios quiere que tú sepas que aunque tú no puedas en tus fuerzas hacer nada más, existe alguien que está intercediendo por ti. Y Él tiene un sacerdocio inmutable, es Cristo Jesús. Y es en el momento donde de tus debilidades, por eso Pablo dice, me gloriaré más bien no en mis fortalezas, no en mis habilidades, no en mi carisma, me gloriaré más bien en mis debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Amén. Repite, Jesucristo está intercediendo por mí. Tú puedes en tu cuarto levantar las manos y decir, Señor Jesús, yo recibo tu oración sobre mi vida. Wow. A mí me gusta pedir cosas grandes, pero imagínate la oración que Jesucristo está haciendo constantemente por ti. Amén. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos anhela fervientemente. Jesucristo está intercediendo por ti. ¿Sabes para qué? Para que tú seas protegido, para que tú seas guardado, para que tú no falles, para que tú camines en victoria, para que tú venzas, para que tú tengas una vida reinando aquí en esta tierra. Amén.
¿Y cómo tú vas a ejercer esto? Por intermedio de la fe. ¿Cuántos creen? Amén. Ahora vamos a Salmos, ya estamos terminando. Salmos 34, versículos del 1 al 5. Salmos. El texto dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová, versículo 2, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Subraya la palabra mansos y coloca al lado deprimidos en el original. Lo oirán los deprimidos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, versículo 3, y exaltemos a una su nombre. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Yo quiero que tú todos los días, todas las mañanas, puedas empezar a buscar a Jehová. ¿Cómo tú lo haces? Antes, si tú sales a las 7, 10 minutos antes, separa 10 minutos para buscar al Señor. Separa 10 minutos para buscar la palabra de Dios, para declarar y orar sobre tu día. Y tú vas a ver que la palabra de Dios dice: busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores. Pastor, en medio de esta pandemia, ¿se puede vivir sin temor? Sí, cuando tú buscas a Jehová. Amén. Dios no quiere que tú vivas en temor, en miedo de todas las cosas. No, Dios quiere que tú lo busques a Él. Y muchas veces Él permite cosas solamente para aproximarte más a Él. Amén. ¿Cuántos sienten que Dios quiere aproximarlos más así? Amén. Pido que te pongas de pie. Si pueden colocar una adoración que no sea la que se cantó acá, una otra adoración. Esa ya no soy esclavo del temor podría ser. Quiero que tú cierres tus ojos donde tú estás y que por algunos instantes podamos buscar al Señor. Amén. La palabra de Dios dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En esta noche Dios quiere librarte de todo dolor. Dios quiere librarte de toda angustia. Dios quiere librarte de toda acusación, de todo vicio. Hay personas aquí que están sufriendo con vicios de pornografía, vicios y adicciones de drogas. Dios dice: tú estás acá y yo no estoy para condenarte. Estoy aquí para decirte que existe una vida mejor para ti. Hay algunos que están en depresión. Dios está diciendo: es momento de que tú puedas coger en mi mano y vamos a caminar un camino juntos. Yo siento lo que tú sientes. Yo entiendo lo que tú estás pasando. Y yo te estoy extendiendo la mano aquí en esta noche. No para acusarte, no para condenarte, sino para darte una vida nueva. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Señor, en esta noche nosotros te buscamos de todo corazón. Y sabemos, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones. Preséntale tus oraciones. ¿Cuáles son los temores que están en tu corazón? Díselo ahí en tu corazón. Dile: Señor, tengo temor, Señor, por la vida de mi familia. Señor, estoy pasando por este dolor porque he perdido a alguien. En realidad no he perdido, me he despedido y estoy con mucho dolor. Y quiero que tu amor pueda consolar, Señor, mi corazón. Señor, en esta noche nosotros venimos delante de ti para buscar tu rostro. Y nosotros declaramos que somos hijos de Dios. Sí, Señor. Dios. Un esclavo del temor. Canta. Yo soy hijo de Dios.
Somos Levanta tus hijos. manos. Somos hijos tuyos. Estoy Señor. rodeado Nosotros confiamos en ti. y por los brazos del Padre. Confiamos que estamos en tus brazos. Estoy Confiamos rodeado en tu palabra. por canciones Sí, Señor. de libertad. Levanta tus brazos. Fuimos liberados. Oh, Señor. En este momento yo declaro libertad. Declaramos bendición. Declaramos protección. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Baja un poco. Estoy sintiendo en este momento. Vamos a orar. Si tú conoces a alguien que está enfermo, alguien que está pasando por un problema en este momento, vamos a estar orando. Amén, como iglesia. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, en este momento nosotros atamos todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, yo declaro, menciona los nombres de las personas que tú conoces. Yo ato toda enfermedad de la vida del pastor José Carlos. Yo rechazo toda enfermedad, todo virus, toda bacteria en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, sobre la vida de cada miembro de Cielos Abiertos, de cada familiar de los hermanos que están aquí. Señor, yo rechazo en el nombre de Jesús, por la autoridad que nos ha sido dada por intermedio de la preciosa sangre de Cristo en este momento. Rechazamos en el nombre de Jesús. Rechazamos todo temor, rechazamos toda enfermedad, rechazamos todo espíritu de muerte sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús, cae por tierra. Declaramos, Satanás retrocede en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos por la preciosa sangre de Cristo protección en el nombre de Jesús. Yo declaro una protección espiritual sobre cada hermano que está aquí. Yo declaro una protección de accidentes, una protección de enfermedad, una protección en el nombre de Jesús de todo virus, de toda pandemia. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, un año bendecido, porque nosotros somos hijos de Dios, porque tú eres nuestro sumo sacerdote, porque tú nos representas delante del Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos? Dile a tu hermano, tú eres bendecido. Dile, Él está contigo en tu dolor. Dile, Él no te ha abandonado. Él permanece contigo para siempre y nunca te dejará. Amén. Y nosotros también estamos juntos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Levanta tus manos una vez más. Voy a orar por una semana de bendición. Señor Jesús, declaro una semana de bendición. Declaro, Señor, sobre cada una de las células que tú puedas estar moviendo tu Espíritu Santo, trayendo salvación, trayendo sanidad. Señor, declaro, Señor, sobre esta iglesia, sobre esta red, tu multiplicación, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que somos un cuerpo de Cristo Jesús, y por lo cual nosotros tenemos acceso a reinar en vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.